a los cuates. Muy bien, adelante, Rogelio. Perfecto, pues muchas gracias a todos por estar aquí nuevamente en este coloquio del CIMAT y de la Facultad de Matemáticas de la UADY. El día de hoy tenemos al doctor Adrián Centeno Gutiérrez, él es investigador postdoctoral del CIMAT Guanajuato. El doctor Adrián estudió su licenciatura y maestría en la Facultad de Ciencias de la UNAM y su doctorado también en la UNAM, en colaboración con la Universidad de Barcelona. Realizó estudios de Máster 2 en la École Polytechnique de París, en Francia. Realizó además 2 estancias postdoctorales, una en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en Chile, y otra en el Instituto de Matemáticas de la UNAM en su sede de Cuernavaca. Fue profesor visitante en la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. También ha realizado estancias de investigación en la Université de París 13, Universitat de Barcelona, House of Research Institute for Mathematics, en la Universitat degli Studi di Padova y en la Universidad Federal do Rio de Janeiro. ¡Qué buen portugués! Su principal área de investigación es la geometría aritmética. De manera más precisa, su investigación se centra en el estudio de representaciones de Galois asociadas a variedades algebraicas y formas automorfas vía el programa de Langlands y su aplicación al problema inverso en la teoría de Galois. El día de hoy, Adrián nos va a dar una charla titulada El problema inverso de la teoría de Galois para grupos finitos de tipo Lie. Gracias, Adrián. Todo tuyo, el micrófono. Bueno, pues muchas gracias a todos por la invitación y por estar por acá. Pues como decía Rogelio, les voy a hablar un poquito del problema inverso de Galois y de algunas técnicas que se han estado utilizando recientemente para atacar este problema vía programa de Langlands y demás. Entonces, para ponernos un poquito en contexto, me gustaría empezar contándoles un poquito sobre la historia y platicándoles de qué trata este problema. Entonces, déjenme empezar a hablarles un poquito de la historia motivación. De este problema. Entonces, en uno de en nuestros primeros cursos de álgebra moderna, uno de los resultados más bonitos, al menos a mi parecer, que vemos es cómo, dado un campo, una vez que pensamos en tratar de trabajar en las extensiones de este campo, uno puede traducir ese tipo de problemas a problemas de grupos. Esta idea es básicamente como sigue. En nuestros cursos de álgebra empezamos con K, un campo. Luego queremos estudiar problemas en extensiones. Déjenme empezar con extensiones finitas de un campo K. Y entonces una de las ideas más importantes de esta teoría, de la teoría de Galois, es que a estas extensiones de campos uno puede asociarle grupos. En principio, si tenemos una extensión cualquiera, finita, lo que hacemos es asociarle el grupo de automorfismos del campo L que dejan fijo al campo K. Pero en particular, cuando nuestras extensiones, además de ser finitas, son de Galois, entonces nuestro grupo de automorfismos, la cardinalidad de nuestro grupo de automorfismos, coincide con el grado de la extensión, y entonces le ponemos un nombre especial a ese grupo de automorfismos y lo llamamos el grupo de Galois de L sobre K. ¿Okay? Entonces, una vez que asociamos un grupo de Galois a una extensión de campos, el siguiente paso en nuestro curso es calcular grupos de Galois de ciertas extensiones. Por ejemplo, déjenme fijar un primo L. Entonces, uno de los ejemplos clásicos que uno resuelve es, por ejemplo, calcular el grupo de Galois de una extensión cuadrática. Digamos Q raíz de L con L un primo, aunque puede ser cualquier entero libre de cuadrados. Y bueno, pues vemos que aquí los únicos automorfismos son la identidad y la conjugación, y pues este es un grupo isomorfo al grupo cíclico de 2 elementos. Otro ejemplo clásico es el calcular el grupo de Galois
de una extensión ciclotómica, por ejemplo, Q Z de L sobre Q. Y también se puede ver rápidamente en el curso que en este caso este grupo es isomorfo a las unidades del grupo Z módulo L. Y luego, para cambiarle un poquito de sabor y no hacer solo ejercicios sobre Q, pues otro ejemplo clásico es calcular el grupo de Galois de una extensión de grado n de un campo finito con L elementos. Y en este caso, pues lo que tenemos es el grupo cíclico de n elementos. Ahora, una vez que hicimos todo esto, algo que ya no es un ejercicio trivial que nos pregunten en nuestro curso de álgebra es, si dado un grupo, ¿será que existe una extensión de K tal que ese grupo es el grupo de Galois de esa extensión? Es decir, ir en el camino de regreso, ¿no? En la teoría de Galois uno empieza con campos, asocia grupos, y en principio a cualquier extensión le podemos asociar un grupo finito en este caso. Ahora la pregunta es, si tengo un grupo finito, ¿será que siempre le puedo asociar una extensión de campos que tal que ese grupo sea isomorfo al grupo de Galois de esa extensión? O dicho de manera más precisa, el problema es el siguiente. Fijen K un campo y fijemos G un grupo finito cualquiera. Entonces la pregunta es, una vez fijado el campo, ¿será que existe una extensión R sobre K finita y de Galois, tal que el grupo de Galois de esa extensión sea isomorfa al grupo G? Y entonces, pues bueno, aquí empieza la historia del problema inverso de Galois, ¿no? Y de ahí el nombre de inverso, ¿no? Ahora tenemos un grupo cualquiera, un campo fijo, y queremos ver si existe o no existe una extensión que realice a ese grupo finito como grupo de Galois. Y entonces, la respuesta a este problema, en principio, depende del campo que fijemos. Puede ser más fácil para algunos campos, más difícil para otros. Puede tener una respuesta afirmativa para algunos campos y una respuesta negativa para otros. Entonces, déjenme recordar algunos de los ejemplos clásicos donde sabemos cosas sobre la solución de este problema. Entonces, el primer ejemplo, y que ese ya lo acabamos de prácticamente resolver así un par de minutos, es cuando K es un campo finito con L elementos. En este caso, sabemos que toda extensión finita de un campo con L elementos es una extensión de la forma FL a la S para algún S, es decir, es una extensión finita de un campo FL, siempre va a ser un campo con L a la S elementos, y como calculamos hace un momento, el grupo de Galois de esta extensión, pues siempre es un grupo cíclico. Déjenme poner N aquí nada más para ser coherente con mi notación. Este grupo cíclico con N elementos. Y entonces, pues en este caso la pregunta es no todo grupo finito se puede realizar como grupo de Galois de una extensión de FL. De hecho, sabemos que solo los grupos finitos podemos realizarlos de esta manera, por lo que acabamos de mencionar. Ahora, otro ejemplo donde ahora la respuesta es afirmativa, es decir, cualquier grupo finito se puede realizar como grupo de Galois de alguna extensión, es cuando K es el campo de funciones racionales con coeficientes en C en una variable. En este caso, la respuesta es sí, el problema está resuelto. Afirmativamente. Y bueno, no voy a hablar de cómo se demuestra esto, pero es básicamente utilizar la teoría de superficies de Riemann para resolverlo.
En este caso tenemos la ventaja de la geometría y entonces uno puede utilizarla para resolver el problema. Una referencia donde ustedes pueden ver con detalle la demostración es el libro de Folkland del 96. Ahí viene una demostración completa de esto. Otro ejemplo que seguramente les gusta a ustedes, que he visto que han tenido muchas charlas p-ádicas, es preguntarse qué pasa cuando K es el campo de los números L-ádicos. Aquí utilicé L porque la P la voy a usar después, pero bueno, es lo mismo. Vamos enteros para los números L-ádicos. Y bueno, aquí la respuesta de nuevo es que no podemos realizar cualquier grupo finito como grupo de Galois, y eso es debido a que el grupo de Galois de cualquier extensión finita de QL es un grupo soluble. Entonces, en principio uno podría decir, ok, como en el caso de campos finitos, a lo mejor todos los solubles son realizables, pero no, aquí es un poquito más interesante el problema. Hay solubles que se sabe que no son realizables como de Galois, y hay solubles que obviamente van a realizar grupos de Galois. Entonces, aquí sigue abierta la pregunta de saber qué solubles se pueden realizar y qué solubles no se pueden realizar. Un survey sobre todo esto lo pueden ver en un artículo de David Rowe del 2019. Ahí él hace algunas cuentas de ejemplos de solubles que no se pueden realizar como Galois. Desafortunadamente su técnica es computacional, entonces hay una cota donde se detiene su proceso y bueno, no se puede hacer mucho más. Pero bueno, combinando un poco las ideas del caso del ejemplo 2 y el ejemplo 3, uno podría preguntarse qué pasa cuando K es el campo de funciones racionales en una variable, pero ahora con coeficientes L-ádicos. Y aquí la respuesta es que el problema también se puede resolver. Esto ya no es para nada trivial ni conocido de hace mucho tiempo. Es un resultado de Harbater del 87. Y lo que hace básicamente es tratar de copiar la geometría que se utilizaba en el caso complejo, p-adizado, y copiar las ideas p-ádicas, bueno, las ideas complejas al mundo p-ádico. Y funciona. Y bueno, pensando ahora sí un poquito más en la gente que hace aritmética, dos ejemplos donde uno puede preguntarse si el problema está resuelto o no, es cuando K es un campo de funciones racionales, pero ahora con coeficientes en un campo finito. Es un típico ejemplo de característica P que le interesa a los aritméticos. Y aquí la respuesta es que no sabemos. Se sabe que el problema es cierto si L es suficientemente grande. O sea, la característica es suficientemente grande. Y bueno, básicamente la idea es que si L es suficientemente grande, tenemos suficiente espacio para hacer lo que hacíamos en el caso complejo, ¿no? Pero si no, la cosa se pone difícil. Este resultado es un resultado de Florian Popp del 96. Y por último, y de hecho con el que inició toda esta historia, es pues cuando K es el campo de los números racionales, ¿no? Es el que de manera más natural uno se puede preguntar. Y bueno, pues aquí también esto es un problema sin resolver todavía. Y bueno, pues parece que, o sea, pareciera que el problema básicamente es que si el campo es demasiado chiquito, como que las cosas no funcionan, y si el campo es suficientemente grande, ahí como que todo va bien, ¿no? Eh, Ahora, es como nada más hablar un poco al aire. Ahora, déjenme concentrarme en el caso K igual a Q y déjenme platicarles pues algunos casos donde sí sabemos que está resuelto el problema inverso, ¿no? Sí, en ejemplos de grupos que sí sabemos que se pueden realizar como grupos de Galois. Entonces, pues
algunos casos conocidos. Son los siguientes. Si G es, por ejemplo, un grupo de permutaciones, ya sea AN o SN, el problema aquí se conoce, y de hecho aquí es donde inicia la historia, con el artículo de Hilbert de 1892. Después, otra familia de grupos donde sí sabemos que el problema inverso es cierto, es cuando G es soluble. Este es un resultado de Safarevich del 58, aunque había un error y hubo una corrección que mismo Safarevich hizo y la publicó en el 89. Y él escribía muy telegráfico, entonces una demostración realmente detallada la podemos encontrar en el libro de Neukirch y compañía del 99. Otro caso donde sabemos que el problema inverso es cierto, es un resultado que apareció por ahí de los 80s, cuando estaba muy de moda la clasificación de grupos finitos simples. Entonces, en esa época, Matzak y Thompson demostraron que si G es finito, simple, esporádico, bueno, salvo el Mateo 23, recuerden que estos grupos finitos simples esporádicos eran una familia de 26 grupos que no cabían en las tres familias grandes, ¿no? Que eran grupos de permutaciones, grupos cíclicos y grupos de tipo Lie, ¿no? Entonces, esto es un resultado de Matzak, Thompson, por ahí de los 80, son varios artículos para realizar cada uno por separado. Y por último, otra familia de grupos donde uno puede preguntarse y ver qué tanto se ha resuelto, pues es justo grupos de matrices con coeficientes en campos finitos, ¿no? Estos finitos de tipo Lie. Aquí el campo finito puede ser FL o puede ser un campo con L a la S elementos, ¿no? Pero cuando tenemos L elementos, todos estos grupos, sin importar qué grupo de tipo Lie sea, ya se pueden realizar. Y aunque es un poquito viejita la cadena de casos resueltos, un lugar donde uno puede encontrar un compendio completo de todo esto es en el libro de Gunther Mahle y Matzak del 2018. Entonces, pues una vez que tenemos estos casos, digo, hay más casos de grupos por ahí que se han podido realizar, pero estas familias son como las más grandes que se han podido realizar, y uno se podría preguntar, pues, qué tan cerca o qué tan lejos estamos de tener el problema para cualquier grupo finito. En principio, tal vez estas son familias muy especiales o tal vez pues ya estamos cerca de resolver. Entonces, una forma de darse una idea de por dónde andamos en la solución, pues es pensar en la clasificación que mencionaba hace rato, la clasificación de grupos finitos simples. No tenemos una lista completa de todos los grupos finitos clasificados, pero con los simples uno se puede dar una idea de si al menos los simples ya están todos realizados. Y entonces, si recuerdan, la clasificación de grupos finitos simples que se completó por ahí de los 80s, nos dice que tenemos básicamente 3 familias grandes de grupos finitos simples, más 26 que no cupieron en ninguna de estas familias, ¿no? Entonces, están los grupos de permutaciones, los ANs, 5 para que sea simples, también es un ejercicio que hacemos en el curso de álgebra. Grupos cíclicos,
aquí para homogeneizar notación. Los cíclicos con L', los que mencionaba hace un momento, que son los grupos finitos de tipo Lie. Y por último, los esporádicos. Los 26 esporádicos. Aquí en los 26 esporádicos están todos esos famosos como el monstruo, el baby monstruo, todos esos. Ok, entonces, pues si pasamos lista, los de permutaciones, pues lo resolvió Hilbert. Los cíclicos, esos son muy sencillos. Podría uno aplicar el resultado de Safarevich aprovechando que los cíclicos son solubles, pero sería matar moscas a cañonazos, ¿no? Uno puede, incluso en Wikipedia, encontrar una prueba de que los cíclicos son realizables como Galois. Los de tipo Lie, bueno, primero los esporádicos, pues ya casi están, ¿no? Solo nos falta uno, el Matthew 23. Y los de tipo Lie, pues hay un problema aquí con la potencia, ¿no? Si tenemos campos con L elementos, pues ya están realizados por Mali y Matzat, pero si ese es distinto de 1, hay ejemplos utilizando las técnicas de Mali y Matzat, pero las potencias usualmente son potencias muy chiquitas que se pueden realizar. Entonces, en esencia, de los que nos faltan son tipo Lie con S grande. No, el M23 es un grupo muy chiquito, de hecho, comparado con el monstruo. El Matthew 23 tiene como por ahí del orden de 10 millones de elementos. El monstruo tiene muchísimos más, ¿no? Del orden de algo con 53 ceros. Sino Matthew 23 es un misterio que ni siquiera he encontrado una referencia de por qué no se puede. Pero sí, si buscamos en nuestro recetario de grupos no aparece. Y bueno, como que en la comunidad se sabe que no se ha podido realizar. Pero no es el monstruo. Sí, el monstruo, de hecho, Thomson lo que hizo fue realizar el monstruo. Ya de ahí Matzat, usando sus técnicas, hizo los demás, pero en el artículo del 84 de Thomson, de Journal of Algebra, él demuestra que el monstruo es Galois. Sí, ahora decir la extensión explícita, eso es otro problema. Más adelante puedo hablar de ello. Pero una cosa es decir que existe una extensión, otra cosa es darla explícitamente, ¿no? Para los de permutaciones, Hilbert sí da explícitamente qué tipo de extensiones, pero los demás ya son teoremas tipo existencia. Sí. Ok, entonces, pues vamos a concentrarnos en los de tipo Lie para ese grande. Entonces, déjenme platicarles un poquito de cuál es la estrategia general que utilizamos o que vamos a tratar de utilizar para realizar grupos de tipo Lie como grupos de Galois, para grupos de finitos de tipo Lie. Entonces, déjenme hablarles un poquito de la estrategia. Primero déjenme platicarles un poquito de la estrategia general para tener un poquito de contexto histórico de por dónde es que la gente empezó a pensar en usar representaciones de Galois para resolver este problema. Entonces, déjenme recordar rápidamente qué es el grupo de Galois absoluto. El grupo de Galois absoluto es simplemente el grupo de Galois de una extensión de una cerradura algebraica de Q. Para fines prácticos, uno siempre lo puede pensar como el límite inverso de grupos de Galois finitos.
finitos y de Galois. Y pues con esta estructura de límite inverso, pues uno le puede poner la topología discreta a los grupos de Galois finitos y darle una topología al grupo de Galois absoluto. Entonces, con esta topología, pues GQ es un grupo topológico, es compacto, es Hausdorff y es totalmente disconexo. Digamos que es como un Cantor, ¿no? Entonces, bueno, pues una vez que tenemos definido el grupo de Galois absoluto, uno puede ponerse a estudiar homomorfismos de este grupo en cosas lineales, pensando un poco en nuestra típica idea de cálculo, de querer siempre linealizar las cosas, ¿no? Entonces, pues podemos consideremos homomorfismos continuos de esta forma, que vayan del grupo de Galois absoluto de Q en GLN FL barra, una cerradura algebraica de FL. Aquí le podemos dar a FL barra la topología discreta y luego GLN tiene la topología discreta. Y bueno, pues GQ tiene su topología profinita. Entonces podemos hablar de homomorfismos continuos. Y aquí un par de observaciones que rápidamente nos permiten crear una especie de maquinita para probar cosas sobre el problema de inverso de Galois son las siguientes. Primero, pues, como GQ es un grupo compacto y estamos mapeándolo en algo discreto, entonces una primera observación es que la imagen de nuestras representaciones en GLN FL barra, pues siempre son grupos finitos. Entonces ya por ahí huele que vamos en buen camino, ¿no? La imagen de estas representaciones son grupos finitos y grupos finitos de matrices, que son los que queremos realizar. Ahora, otra observación es la siguiente. Uno puede preguntarse cómo es el núcleo de estas representaciones. Y pues el núcleo es un subgrupo normal y abierto de GQ. La identidad es un punto, es un abierto, imagen inversa de abiertos es abierto. Entonces es un subgrupo abierto y por álgebra sabemos que el núcleo siempre es un subgrupo normal, ¿no? Entonces, el núcleo es un subgrupo normal abierto de GQ y eso nos permite utilizar el hecho de que existe un campo K sobre Q, finito y de Galois. Esto se sigue de la correspondencia de Galois para extensiones infinitas, finito y de Galois, pues tal que el núcleo sea isomorfo al grupo de Galois de Q barra sobre K, ¿okay? Donde K es una extensión finita. Y entonces, pues como corolario, uno ya puede utilizar álgebra de primer año, aprovechando que la imagen de la representación es un grupo finito de matrices, y por otro lado que esto es isomorfo, pues a GQ cociente el núcleo, álgebra 1, y pues esto es, bueno, GQ entre el grupo de Galois de Q barra sobre K, y pues por otro los teoremas de isomorfismo de álgebra, esto es Galois de K sobre Q, donde K es una extensión finita. Entonces, la idea es, si yo tengo una representación y puedo decir qué grupo finito de matrices es su imagen explícitamente, en automático ese grupo finito de matrices va a ser el grupo de Galois de alguna extensión finita de Q. No sé cuál,
pero pues sé que existe, ¿no? Entonces, pues la idea de toda esta técnica es simplemente tratar de producir representaciones de Galois donde yo pueda controlar su imagen y con eso producir grupos de matrices que no estén realizados como grupos de Galois. En particular me interesa realizar grupos que sean grupos de tipo Lie, donde sus coeficientes estén en campos finitos, pero con L a la S elementos, con S muy grande de preferencia, ¿no? Para no caer en los casos que ya están resueltos. Entonces, esta estrategia general se debe básicamente a CER y a Rivet, que es de por ahí de los 70s, y en esa época la idea o el intento de construir este tipo de representaciones era vía estudiar cohomología tal de objetos geométricos que producen naturalmente representaciones de Galois, o pensar en las representaciones de Galois que estaban asociadas a formas modulares de la época. Entonces, déjenme solo mencionar un par de resultados históricos de por dónde iba la cosa en esa época, y ya saltamos a la técnica que he estado explotando en los últimos años. Entonces, el primer ejemplo es pensar en curvas elípticas sobre Q. Entonces, uno puede pensar en los puntos de L torsión de una curva elíptica. Puede pensar en los puntos de L torsión de una curva elíptica, pensando con sus coeficientes en Q barra. Eso naturalmente tiene una acción del grupo de Galois absoluto. Estamos pensando en curvas elípticas que están sobre Q. Entonces, si pienso en los puntos Q barra racionales, yo puedo hacer actuar el grupo de Galois absoluto en esos puntos, y eso me da una acción en los puntos que se restringe bien a los puntos de L torsión y me produce representaciones de Galois. No voy a hablar mucho de esto, pero sí déjenme mencionar que el tipo de representaciones que uno produce usando curvas elípticas son representaciones de GQ en GL2 con coeficientes en FL. Y aquí el resultado importante es un resultado de CER del 72, quien demostró que si la curva elíptica no tiene multiplicación compleja, es decir, que si sus endomorfismos son Z, entonces la representación es suprayectiva para casi todo L. Si la representación es suprayectiva, quiere decir que como corolario, para casi todo L, GL2 FL es de Galois, ¿sí? Entonces, bueno, este resultado ya también se puede probar utilizando las técnicas de MATSAT, pero como que la idea de producir representaciones de Galois y utilizar un poco la geometría para probar la suprayectividad nos da esperanzas de que a lo mejor uno puede producir cosas en grupos más grandes con coeficientes más variados para realizar grupos de Galois. Pero bueno, este es como el ejemplo inicial. Luego, otro ejemplo clásico es usar formas modulares. Aquí hay que llamar o mandar traer un resultado de Deligne del 72 que nos dice que si tenemos una forma modular de peso K, nivel N y carácter epsilon, piensen que las formas modulares son simplemente funciones holomorfas del semiplano superior en C, que tienen ciertas propiedades de simetría respecto a grupos discretos, ¿no? Entonces, en particular, las formas modulares tienen un desarrollo en series de Fourier en el infinito, y las podemos pensar como series de esta forma. Entonces, Deligne demostró que a estas formas modulares uno puede asociarle
representaciones de Galois de GQ en GL2, pero ahora con coeficientes en FL a una potencia S. Y eso ya nos da un poquito de alegría porque pues como que ya estamos saliendo del espacio de las potencias. El problema aquí es que esta S es siempre menor o igual que el grado de una extensión de campos, donde este campo KF es el campo generado de tomar Q y pegarle todos los coeficientes de Fourier de mi forma modular, donde n y el n mayúscula que puse son primos relativos. Entonces, pues como se puede ver aquí, el producir S muy grandes depende de qué capacidad tenemos para producir formas modulares con coeficientes de Fourier cada vez más complicados, que nos vayan generando extensiones cada vez más y más grandes, ¿no? Entonces, el problema aquí de producir una S grande es un problema de calcular explícitamente formas modulares con coeficientes de Fourier adecuados para que la extensión sea suficientemente grande. Y este es un problema, pues, como muchos problemas de análisis, bastante difícil hacer cálculos explícitos de coeficientes de Fourier. Entonces, en esta dirección, Rivet lo que hace es demostrar lo siguiente. Demostró que si F no tiene multiplicación compleja, aquí cuando hablo que una forma modular no tiene multiplicación compleja es básicamente copiar lo que ocurría en el caso de curvas elípticas. Pensar en curvas elípticas con multiplicación compleja, trasladarlo a su función L, ver qué pasa con la función L de una forma modular que se construye con los coeficientes de Fourier y extraer esa definición, ¿no? Entonces, una definición técnica que no vale la pena mencionar con mucho detalle. Pero bueno, lo que demostró Rivet es que si F no tiene multiplicación compleja, entonces la imagen de las representaciones de Galois asociadas a la forma modular, bueno, de hecho su proyectivización, donde la proyectivización lo que hago simplemente es, si tengo mi representación de GQ en GL2 FL barra, pues la proyectivización simplemente es hacer cociente con el centro, ¿no? PGL2 FL barra. A eso me refiero con poner proyectivización aquí. Entonces, lo que demostró Rivet es que su imagen es PGL2 FLS o PSL2 FLS, perdón, FLR, donde R divide a S, divide a S. Entonces, el resultado de Rivet sí da ejemplos de grupos que se pueden realizar como grupos de Galois para potencias mayores a 1, pero como les decía, depende de qué tan grande podemos hacer ese, y qué tan grande podemos hacer ese depende de nuestra capacidad de cálculo de coeficientes de Fourier y de ver qué tan grande podemos generar un campo a partir de pegar esos coeficientes de Fourier a Q. Entonces, Rivet simplemente da ejemplos para S igual a 2, y después, por ahí de los 2000, Reverter y Vila encuentran formas modulares con coeficientes que generan cosas para S menor o igual a 20, ¿no? Pero pues hasta ahí llega más o menos como que el trabajo de hacer las cuentas, ¿no? Cada vez se va volviendo más complicado y más complicado. Y pues nosotros queremos S arbitraria, entonces pues esta técnica es, salvo que sepamos cómo eventualmente producir coeficientes de Fourier que generen extensiones arbitrariamente grandes, sin tener que hacerlos explícito, pues este método se ve bastante duro computacionalmente, ¿no?
Entonces, esto es de los 2000. Entonces, pues lo que hacemos para evitar este problema de tener que estar dando explícitamente la forma modular es aprovechar una técnica que aparece por primera vez en un artículo de Carr y Winterberger, donde prueban la conjetura de Serre en el 2009, 2006, 2009, y es lo siguiente. Entonces, a partir de ahora vamos a estudiar algo que se llama representaciones generalmente buenas. Ahora voy a explicar por qué el nombre y demás, ¿no? Entonces, esta es una construcción en principio que parece bastante artificial, pero que nos permite librarnos del problema de la potencia S. Entonces, para eso déjenme, paso a la otra hoja para escribir todos los ingredientes en una sola hoja. Entonces, déjenme empezar con P y Q, primos impares, una pareja de primos, P y Q. Por eso no quería usar la P al principio, porque voy a usar otros primos acá. P y Q primos impares. Y vamos a pedir nada más que Q sea congruente con 1 módulo P. Entonces aquí empiezan esas congruencias que nos gustan a los teoristas de números, que a veces cuesta ver por qué se ponen, pero bueno, vamos a tratar de explicar por qué. Otro ingrediente que vamos a utilizar va a ser algo que voy a anotar como QQ al cuadrado, que es simplemente la extensión cuadrática no ramificada de QQ. Y vamos a utilizar también que es la parte multiplicativa de esta extensión, la podemos descomponer siempre como las potencias del uniformizante, las raíces Q cuadrada menos unésimas de la unidad, y algo que llamamos las 1 unidades, que miden cosas de ramificación salvaje, de las cuales no hablaré mucho. Pero una vez reunidos estos ingredientes, lo que podemos hacer es que para cualquier primo L, distinto de P y Q, podemos definir un carácter de este campo en FL barra, la parte multiplicativa de FL barra, con las siguientes condiciones. Vamos a pedir que restringido a las 1 unidades sea trivial. Vamos a pedir que restringido a las Q cuadrada menos 1 raíces primitivas de la unidad sea de orden P. Aquí el P es importantísimo. Y por último, solo para tener un signo adecuado, vamos a pedir que Q vaya a dar a menos 1. Entonces, pues una vez que tengo un carácter de un campo, yo puedo utilizar teoría de campos de clase para este carácter, para que con este carácter construir un carácter de un grupo un carácter de Galois, de Q barra Q, en Q cuadrada, en FL barra. Aquí estoy utilizando fuertemente que esto es isomorfo a esto, por teoría de campos de clase. Ok, entonces, hago esto simplemente para ponerme en el contexto de representaciones de Galois, que es lo que quiero construir. Entonces, ya que tengo esto, puedo utilizar alguna construcción clásica de representaciones, que es la representación inducida, por ejemplo, que nos permite a partir de caracteres construir representaciones de dimensiones más grandes. Entonces, la representación inducida, déjenme denotar a este grupo por G sub Q cuadrada para no estar escribiendo Galois todo el tiempo. El carácter, y la representación inducida del carácter va a ser una representación de GQQ en GL2 FL barra.
Entonces, ¿con qué nos quedamos de esta idea? Quiero que nos quedemos con que, primero, esta representación no es una representación del grupo de Galois absoluto de Q, es una representación del grupo de Galois absoluto de los Q-ádicos. Entonces, nos hace falta meterlo en Q. Pero algo bueno de esta representación es que, por ejemplo, por hipótesis estoy pidiendo que haya un elemento de orden P. Y este elemento de orden P, como estoy eligiendo ese P de una pareja donde le pido solo una condición de congruencia, entonces en realidad, por un teorema de densidad de primos, se puede demostrar que hay infinitas parejas P y Q que satisfacen esa relación de congruencia, usando el teorema de progresiones aritméticas de números primos de Dirichlet. Uno puede mostrar que existen infinitas parejas P y Q, y eso me dice que puedo elegir en particular P tan grande como yo quiera. Y entonces, yo puedo construir una representación de este estilo que tenga un elemento con imagen tan grande como yo quiera, y eso hace que rompa las potencias S y pueda subirlas tan arriba como yo quiera, siempre y cuando pueda garantizar la existencia pues, de este tipo de representaciones. Entonces, déjenme escribir la primera definición. Vamos a decir que una representación de GQ en GL2 FL barra es diedralmente buena de orden P si su restricción al grupo de descomposición es isomorfa a Rho, donde tramposamente el grupo de descomposición pues es isomorfo a GQQ. Entonces, pues básicamente una representación va a ser diedralmente buena si al restringirla en un primo Q, yo tengo algo como lo que construí anteriormente a partir de un carácter. Y entonces, utilizando esta idea, el primer teorema en esta dirección es un resultado de Dieulefait y Gabor-Bisse del 2009, casi inmediato a la prueba de la conjetura de Serre, es que si Rho es diedralmente buena, entonces la imagen de mi representación va a ser, como en el caso de Rivet, PSL2 FLS o PGL2 FLS. Pero aquí ya no tengo la restricción en principio de S. S va a ser tan grande como yo pueda elegir el primo P para que la imagen crezca. La idea de la demostración no es muy complicada. Queremos investigar las imágenes de representaciones que tienen imagen en GL2, FL barra y que son grupos finitos. Entonces uno se puede fijar en todos los grupos finitos que uno tiene en GL2, FL barra y ir descartándolos uno por uno. Entonces, estos están bien clasificados. Van a ser grupos de matrices triangulares superiores. Aquí lo que uno hace es ver que la imagen de esta Rho Q, si está contenida en una matriz de este estilo, entonces está contenida en la diagonal, y uno prueba que estas representaciones son irreducibles y llega uno a una contradicción. Para los grupos A4, A5 y S4, que son grupos que también pueden aparecer como subgrupos de GL2, FL barra, lo único que hace uno es elegir un primo suficientemente grande para romper el orden, para que haya un elemento de orden más grande que los que puede haber en estos grupos. Y quizás el caso más complicado es cuando tenemos un grupo diedral que puede ocurrir. Pero recordamos que los grupos diedrales siempre los podemos meter en esta sucesión exacta. Y entonces se puede demostrar que si la imagen de mi Rho Q está metido aquí, entonces va a estar metido acá en Cn. Y se demuestra que la imagen de Rho Q barra no es abeliana, y entonces también se llega a una contradicción. Entonces, pues ya se podrán imaginar que si uno se pone a hacer lo mismo para representaciones más grandes, pues toca lidiar con clasificaciones más grandes
pero pues al final es simplemente hacer el trabajo con todas las imágenes posibles y utilizar un poquito de congruencias para ir eliminando cosas. ¿Ok? Entonces, pues como corolario de este teorema, pues podemos decir lo siguiente: para cada primo L, al menos uno de los grupos PSL2, FLS o PGL2, FLS es Galois para infinitos S. ¿Ok? Entonces, pues, ¿qué es lo que uno hace? Pues déjenme escribirlo aquí en un dibujito. Si quieren, aquí tenemos primos, 2, 3, 5, P, Q, etcétera. Y aquí vamos a poner a S. 1, 2, 3, hasta S. Entonces, construir una representación diagralmente buena. Esa me va a dar como imagen ya sea un PGL2FLS o un PSL2FLS para cada primo que no sea P y Q. Entonces, eso me va a producir puntitos aquí. No me tiene por qué dar la misma potencia en cada primo. Luego, una vez que hago eso, pues veo cuál es como la potencia más grande y elijo un primo P que rebase esa potencia S y me da otros puntitos por acá. Y entonces, pues para cada L, voy a tener una cadena aquí de puntitos, de potencias S, para las cuales los grupos de Galois los grupos de matrices con coeficientes en FLS son de Galois. Ahora, aquí sigue estando abierto el problema de que puede haber huecos y saltos enormes entre cada potencia, que todavía no sabemos cómo resolver, pero bueno, nos libra del problema de las potencias. El problema es que nos libra con demasiada fuerza. Ahora las potencias pueden saltar demasiado rápido y quedar muchos huecos en el camino. Pero bueno, todo esto se puede extender a otros grupos de tipo Lie, haciendo pues el trabajo de lidiar con las congruencias, con la clasificación de grupos finitos y demás. En lugar de tener una inducida de una extensión cuadrática, toma uno una inducida de una extensión de grado n y demás. Quise quedarme con el caso 2 porque es como bastante ilustrativo y no hay que escribir tantas cuentas y tanta clasificación. Pero a modo de resumen, el resultado, el corolario que acabo de mencionar ahorita se puede demostrar para los siguientes casos. Para cada primo L, al menos uno de los grupos. Y aquí, pues, sigue habiendo esta dualidad de que es uno o el otro. Entonces, para grupos ortogonales, para grupos de Lie de tipo Pn, se puede demostrar que este o este son de Galois para infinitos primos. Aquí, el P omega es el grupo derivado del PSO. Porque a veces SO2N no es simple, entonces hay que tomar el grupo derivado para tener algo simple y seguir con este juego de que queremos resolver simples primero. Este es un resultado de Kare, Larsen y Sabin del 2010. Después, si estamos en el caso simpléctico, aquí tenemos de nuevo la misma dualidad. Este es un resultado de áreas de Reina, Diulefe, Sugushin y Gabor Vice del 2015. Y por último, si tenemos grupos ortogonales de dimensión par, entonces aquí en lugar de tener 2, tenemos 4 posibilidades. O, P, omega.
Y este resultado recién lo terminé el año pasado, el caso ortogonal. Entonces, pues todavía sigue el caso unitario y el general lineal, que están por ahí abiertos. Esencialmente el problema es que todavía no sabíamos cómo producir representaciones de Galois con imagen en todo GLN, en todo GUN, porque aquí dejé oculto atrás que estas representaciones se producen utilizando la correspondencia de Langlands. Entonces, básicamente estos han salido gracias a que aquí la correspondencia de Langlands funciona más o menos bien. Y para el caso GLN y el unitario, pues están los resultados de Scholz recientes y uno esperaría que por ahí uno podría hacer algo, pero todavía estamos en progreso de intentar demostrar cosas ahí. Entonces, yo creo que acabo con eso porque ya acabé el tiempo, entonces, gracias. Muchas gracias, Adrián. Muy interesante tu plática. Un aplauso. Gracias. Y vamos a darle oportunidad a la gente si tiene preguntas. ¿Alguien tendrá alguna pregunta? Puede tomar el micrófono. Y bueno, si no, yo sí tengo preguntas, pero a ver, Jorge, o quién, alguien, no sé quién, alguien iba a preguntar. Luis, Sí, Luis, yo. adelante, Luis. Sobre la correspondencia de Langlands, ¿Sí? más o menos cómo es, o sea, qué implica aquí. Me gustaría saber. Ah, ok, bueno, así como decía hace rato que a cada forma modular uno le asociaba una representación de GQ en GL2 FL barra, digamos. Esta es como una versión tramposa porque estoy jugando con FL. En realidad lo que uno hace en el caso de Deligne, que es el caso más sencillo, es en lugar de FL barra, pensar en los eleádicos, ¿no? QL barra. Entonces, esta es como la idea germinal de lo que ocurre en Langlands. Dice, a cada objeto analítico, bueno, a un objeto analítico, tú le puedes asociar una representación de Galois. Y el regreso debería ser cierto, pero ese no lo sabemos, ¿no? Entonces, en general, estas formas modulares son parte de algo que se llaman representaciones automorfas, en este caso, de GL2, de 2 adeles de Q. Cosa aritmética. Lo único que hace uno cuando pasa de F a esto es convertir el análisis complejo en análisis armónico en un grupo adecuado. Entonces, pero una vez que hace uno este salto, uno puede hablar de representaciones automorfas no solo en GL2AQ, sino en un grupo de tipo Lie, digamos, en un grupo reductivo, pensando algebraicamente, con coeficientes en AQ. Y aquí tiene unos objetos analíticos igual que funcionan para este grupo, y a estos debería uno de poderle asociar representaciones de Galois, pero ahora con coeficientes en algo que tenga que ver con el grupo reductivo con el que partí, algo que se llama el grupo dual de Langlands, pero en esencia es eso, ¿no? Uno, así como en las formas modulares podemos hacer representaciones de Galois muy específicas con imagen en GL2, si uno tiene un grupo reductivo y una cosa analítica ahí asociada, uno puede asociarle una cosa algebraica del otro lado. Y toda la teoría de coeficientes de Fourier, todo lo que uno hace en el caso holomorfo, se puede más o menos copiar acá y se puede traducir a información algebraica acá y de regreso. Entonces, cuando yo hablo de que uso la correspondencia de Langlands en este sentido, pues estoy pensando en eso, ¿no? En que puedo construir cosas por ejemplo, en el caso simpléctico, en GO2N+1, puedo construir cosas analíticas aquí, tal que tenga asociada una representación de Galois, de GQ, en el dual de Langlands, que es GCP2N. Uno siempre puede calcular bueno, se puede calcular en muchos casos el dual de Langlands de cada grupo reductivo.
Entonces, cuando pienso en eso es hacer exactamente, bueno, no exactamente lo mismo, pero copiar lo que hacía para formas modulares, ahora para este objeto aritmético, analítico, perdón, al cual le puedo asociar esta representación de Galois. Y utilizando el análisis que tengo acá en Pi, traducirlo y decir cosas del lado algebraico acá. Ahora, esta cosa tiene sus componentes locales, sus componentes globales y demás, y lo que hacemos esencialmente es partir de esa construcción que di hace rato, muy local de un carácter, luego una representación, eso estaba sobre GQQ, a eso le asocio algo analítico local en un primo, luego eso analítico se puede meter en algo global, que es algo como este estilo, uso correspondencia de Langlands para construir la representación de Galois, y haciendo ese caminito, llego a que esta representación restringida al primo con el que empecé es diadralmente bueno. Entonces es un caminito un poquito largo, donde usas correspondencia de Langlands, funcionalidad de Langlands, globalización y demás, pero te salvas de estar escribiendo explícitamente este objeto analítico, ¿no? Tú construyes solo un trocito local y demuestras que existe un global que en ese primo que tú quieres tiene la componente que tú quieres. Si lo piensas como la función z, la z de Riemann, esa tenía un producto de Euler, se descomponía siempre como para cada primo tenía un factorcito, y es más fácil trabajar con un factorcito solamente del producto de Euler que trabajar con el producto completo. Entonces, eso es lo que hacemos esencialmente acá. Hacemos cosas locales con un carácter que me dan como un factorcito de Euler de esa descomposición grande, y después demuestro que hay un bicho grande que tiene su factor que yo quiero, y ahí sí ya aprovecho correspondencia de Langlands. En esta dirección, porque la dirección hacia el otro lado es un problema abierto, incluso en GL2. O sea que todavía no hay mucha información de regreso de cómo dar una representación asociable al objeto. ¿Cómo? Perdón. O sea que el regreso de la representación que escojas todavía no se sabe si se puede regresar o asociarle a un objeto específico. Exacto, no se sabe si cada representación de Galois tiene asociado algo analítico de regreso. Y es más o menos natural, porque si tiene uno algo analítico, es como el objeto con toda la carnita, y cuando lo baja uno a lo algebraico, como que se queda uno con los puros huesos. Ahora, de los puros huesos recuperar la carnita es como más difícil, ¿no? En el caso GL2, para formas modulares, sí se puede regresar, y es justo la demostración de la conjetura de Serre, que te dice que sí, si tienes una representación de Galois impar, que es una condición que se le pone ahí extra, entonces puedes regresarla a una forma modular. El punto es que las representaciones automorfas de GL2 a Q no son solo formas modulares, hay otras cosas ahí a las cuales todavía no sabemos cómo regresar, y esas corresponderían a las representaciones de Galois que no son impares, por ejemplo. Pero sí, lo más que se sabe es GL2 y para una familia particular, ¿no? Ok. Vale, muchas gracias. No hay de qué. ¿Alguna otra pregunta de alguien? ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tengo otra pregunta. A ver, nada más como filosófica. Tú te tomaste los primos P y Q de tal manera que Q era congruente con un módulo P, ¿no? Sí. Bueno, sabes que hay una infinidad por el de Dirichlet, pero no es la única situación, digamos que también podrían haber tomado Q congruente con 3. Y también habrá una infinidad. ¿Y hay estudios sobre ese caso? ¿O por qué razón se toma esa elección de números primos con esa condición tan particular? ¿Hay ahí una cosa de fondo o nada más? Sí, es la reducibilidad. Cuando tú te restringes a la inercia, si P es congruente con un módulo Q, entonces en la diagonal todos tus caracteres son distintos y en consecuencia es irreducible la representación. Si es congruente con 3, puede ser reducible y se jode todo. Sí, es cuestión de reducibilidad, nada más. Porque hay garantías. Y de todas maneras, sí está, digamos, podría estar interesante estudiar el caso congruente con 3 en el caso en que sea irreducible, ¿no? Sí, exacto. Sí, no, y de hecho, aunque fuera reducible, es interesante porque si como que todas las operaciones que haces del lado galoisiano deberían de producirte grupos realizables como grupos de Galois interesantes, ¿no? Sumas directas, productos tensoriales de grupos,
grupos policíclicos, o sea, aunque sea reducible, vale la pena estudiarlo. Porque Langlands, o sea, tú sabes que Langlands, además de traducir cosas analíticas en cosas algebraicas, también todas las operaciones algebraicas deberían de venir de operaciones analíticas, ¿no? Entonces... Ok, y ahora hablando de esta cosa de Langlands, está la versión PEADICA del programa de Langlands, y de hecho, ahorita que mencionaste los trabajos de Peter Scholz también, me surgió la duda que, por ejemplo, hay anillos que son relevantes en el mundo PEADICO, ¿no? Estos anillos de Fontenos, y de Ramby, de Cris, y de hecho hay toda una teoría de Galois, y bueno, aquí Luis, que te preguntó, pues está justamente trabajando en eso ahora, sobre la teoría de Galois de estos anillos de periodos, ¿no? En particular de B de Ram, un anillo de esto, que contienen en particular los complejos peádicos, pero bueno, estos los hacen, tienen unas particularidades interesantes, y tengo la impresión que de hecho estos anillos también son importantes en el programa del Langlands peádico, y como en el programa del Langlands peádico también se tienen avances en estas direcciones que estás diciendo, me pregunto si se sabe o si hay estudios del problema de Galois inverso justamente como para este tipo de anillos o de campos que son relevantes en la teoría peádica de Hodge, por ejemplo, que si sabes tú de eso. Pues no, y eso es algo que me empecé a preguntar hace un par de semanas que vi la charla de Luis justamente en el seminario. Y ahí, o sea, yo creo que ahí está mucho más rudo porque ahí juegas con familias peádicas de cosas automorfas, no con una sola cosa automorfa. Entonces, tendrías ahí como una variación rara en las imágenes. Sé que gente como Tiluín en París están estudiando imágenes de representaciones, o Ida está estudiando imágenes de representaciones en este contexto, pero no sé si se pueda decir algo del problema inverso, pero sí es una pregunta muy interesante para explorar, porque estas cosas y el estudio de imágenes muy en específico, sí las está haciendo gente desde hace, no sé, 7, 8 años. Al menos sé que en París y en UCLA están estudiando la imagen. No sabría decir si tiene consecuencias en el problema inverso o no. A lo mejor ahí el problema inverso esté casi resuelto porque estos anillos son muy grandes. Pero no sé. Es lo que decías, ¿no? Que se necesita que los campos estos tengan muchos elementos, ¿no? Para que poder Sí, hacer un parte de las técnicas. sí, ahí a lo mejor uno puede copiar las técnicas de Harbater o las clásicas de superficies de Riemann, pero no sé. Sería cosa de explorarlo, ¿verdad? A lo mejor ese es un buen tema de exploración ahorita para Luis, que anda buscando tema de doctorado. Sí, Bueno, claro. y otra pregunta que te quería yo hacer es, el trabajo de, o sea, Peter Scholze, pues, tiene amplio trabajo en teoría periódica de Hodge, él conoce, o sea, él trabaja muy bien con estos anillos de periodos y eso, y bueno, recientemente tiene esta teoría de diamantes y justamente con aplicaciones importantes al programa de Langlands. ¿Es este tipo de herramientas las que utiliza o a las que te refieres con los trabajos de Peter Scholz para atacar? No, ahí me refiero más bien a algo mucho más sencillo que es algo que publicó en su artículo de Annals de María de Shimura, de pensar en pi, representaciones de GLN a K para un campo cuadrático totalmente real o CM, que sean a esto asociarle representaciones, pero para pi siendo regular algebraico sin ser esencialmente dual. Ese era un problema abierto que estaba desde los 90s, que si esta es esencialmente dual, autodual, perdón, entonces tiene su representación de Galois asociada. El punto es que si es esencialmente autodual, la imagen o es simpléctica o es ortogonal, no es todo GLN. Entonces esa es era la limitante grande para no poder realizar cosas que no fueran simplécticas ortogonales. Scholze lo que hizo es decir, ok, pi puede no ser esencialmente autodual, entonces hay esperanzas
de que tengamos representaciones con imagen en todo GLN, y de hecho debería. Si no es autodual, su imagen debería estar en un GLN o en un unitario. Entonces, es en esa dirección. El problema es que en todo este camino que mencioné de construcción que hacemos, en lugar de partir de algo sobre Q y llegar a algo sobre Q, podemos partir de algo sobre Q y llegar a algo sobre una extensión cuadrática imaginaria de Q. Entonces, nos hace falta ese resultado de descenso para que podamos aplicar Scholze. Pero sí, me refiero a eso. Lo más reciente que hizo es más bien el Langlands local. Entonces, ahí uno esperaría que si eventualmente prueba Langlands global, esas componentes locales que tiene ahora sirvan exactamente igual. Pero ahí se ve todavía como más lejos de que sea aplicable al problema inverso, porque no son cosas globales. Lo global es esto de su artículo de ANAS del 2015-2016. Perfectísimo. Pues muchas gracias, muy interesante. Nuevamente, no sé si alguien más quiera hacer una pregunta, comentario. Bueno, yo podría seguirme platicando contigo sobre estas cosas, porque me están saliendo muchas dudas, pero a lo mejor la gente ya se tiene que ir. Entonces, pues no me resta más que darle un aplauso nuevamente a Adrián. Gracias. Y pues yo nada más quiero hacer por un lado un anuncio que Adrián nos está dando un seminario sobre representaciones de Galois los viernes. También los interesados podrían asistir. Y nuevamente, pues, invitarte a mi seminario de aritmética, a ver si nos quieres dar una plática. Es un seminario más para estudiantes, entonces, bueno, ahí luego lo platicamos. Claro, sí. Entonces, pues muchas gracias a todos y qué bueno que vinieron. Nos vemos la próxima sesión. Gracias a todos. Gracias, Adrián. Gracias a todos. Nos vemos luego. Buen día. Chao, chao.